¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la presente edición de Senado Noticias. En esta jornada de día jueves 23 de enero revisamos informaciones legislativas. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con las noticias. Hay novedades respecto al proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. La sala de forma unánime despachó a segundo trámite esta iniciativa a la Cámara de Diputados. De esta forma, en concreto, esta iniciativa crea una entidad nueva del Sistema Nacional de Inteligencia, organismo asesor del Presidente de la República, integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, Aduanas, y recibe el aporte de la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Según señaló en la sala el ministro de Defensa, Alberto Espina, la principal amenaza hoy en día radica justamente en la debilidad del sistema de inteligencia de nuestro país. Esto porque cada vez los delitos son más sofisticados, más difíciles de detectar. Por lo tanto, la labor de inteligencia es fundamental. La iniciativa entonces pasa a la Cámara Baja a su siguiente trámite legislativo. Los invito a revisar reacciones. Lo que estamos construyendo ahora es verdaderamente que exista un sistema de inteligencia. Creo que eso es extraordinariamente necesario y positivo. Un sistema de inteligencia absolutamente integrado, con además organismos no militares o no policiales, como es, por ejemplo, aduana, como gendarmería. Uno también lo podría tomar como un servicio, digamos, uniformado. Y por lo tanto eso significa información extraordinariamente amplia. El sentido que tiene es justamente darle al presidente de la República, a través de su encargado de inteligencia, la capacidad para poder tener agentes civiles que puedan advertir, por ejemplo, de situaciones con las que ocurrieron en algunas instituciones uniformadas. No supimos, la agencia de inteligencia no tuvo cómo saber, por ejemplo, lo del fraude de Carabineros o lo que pasaba al interior del Ejército, porque el actual sistema de inteligencia entrega a esas instituciones de manera exclusiva la posibilidad de recabar información. En consecuencia, creo que esto es un avance relevante y particularmente en el sistema democrático. Nuestra ANI se le está dotando un mayor presupuesto, pero en opinión del propio subsecretario señala de que este es un proyecto que no va a resolver el problema definitivo de inteligencia. Entonces, me contrasta la opinión del subsecretario del Interior con lo que aquí se ha afirmado. ¿Resuelve o no resuelve el problema de inteligencia este proyecto que tiene, comillas, más recursos, que el senador Montes y el senador Pizarro en el informe señalan que no son suficientes? Y eso obviamente es un cambio radical a lo que teníamos hoy día. Creo que este es un buen proyecto que va a permitir contar con un sistema de inteligencia integrado. Asimismo, también se aprobó la creación de un comité de inteligencia que asesora al presidente de la República en estas materias. Y también la creación, obviamente, del Plan Nacional de Inteligencia, el que fijará cada presidente de la República al asumir su mandato, el cual él determinará cuáles son las prioridades del gobierno respecto de los temas de inteligencia. Y yo espero que el tema de la defensa nacional, el tema de la seguridad pública, sea tratado siempre con una visión de Estado. Porque más allá de los gobiernos, estas son materias que cuando los países la enfocan bien, logramos la paz social, interna y externa, que tanto los ciudadanos nos deparan. Durante esta jornada de día jueves fue promulgada la Ley de Protección a los Humedales, una legislación que nació aquí en el Senado de la República. Pasemos a revisar detalles en el siguiente informe. La nueva ley de humedales urbanos ya es realidad. Recordemos que esta ley nace de un proyecto de los senadores encabezados por el vicepresidente Alfonso Durresti junto a Isabel Allende, Adriana Muñoz, Víctor Pérez y el ex senador Patricio Walker, y viene a proteger los humedales urbanos reconocidos como tal por el Ministerio de Medio Ambiente de oficio o a petición del municipio respectivo, definiéndolos como todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turbeas o superficies cubiertas de aguas, tanto naturales como artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, cuya profundidad de marea baja no excede los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. El senador Alfonso Durresti mostró su satisfacción por este importante hito en materia medioambiental.
Es un orgullo porque tenemos la primera ley en la historia de Chile que protege humedales, particularmente los humedales urbanos. Y este es un punto de partida para identificar estos ecosistemas, para que los municipios, para que los actores locales identifiquen, puedan inventariar cada uno de sus humedales y tener una protección y evitar esta devastación que hay especialmente de estos ecosistemas, particularmente los humedales urbanos, donde el avance inmobiliario, donde a veces carretera, infraestructura o simplemente el drenaje de ellos, la contaminación, terminan destruyéndolos. Creo que es una muy buena noticia para los humedales, pero también es una muy buena noticia para el medio ambiente en nuestro país. Pero si bien se trata de un ciclo, también motiva a continuar trabajando en una hoja de ruta directamente vinculada. De acuerdo al senador por Los Ríos, también espera que los humedales andinos o el proyecto de ley de turbegas sigan el mismo camino. Y tenemos que seguir avanzando a otros humedales particulares, como los humedales altoandinos, y también otra iniciativa legal que ya la despachamos del Senado y está en la Cámara, que es la ley de turberas, que es un tipo también de ecosistemas muy frágil. Entonces tenemos que avanzar en distintas vías, pero tener instrumentos, especialmente en el ámbito local, de los municipios, de la comunidad, del propio Ministerio de Medio Ambiente para preservar los distintos ecosistemas. Uno tiene que entender que son distintas realidades, distinto un humedal o los humedales que tenemos en Valdivia, donde hay una gran cantidad ideal, de una gran extensión del humedal, por ejemplo, de la desembocadura del río Yuta, en Arica, que nos tocó visitar y que está en un ambiente absolutamente árido, rodeado por el desierto, rodeado por la ciudad o el propio Océano Pacífico. Entonces, son distintas realidades, por eso los hemos ido identificando para tener instrumentos específicos de protección. Ahora, cualquier proyecto que amenace estos entornos altamente sensibles deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otra serie de restricciones. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, son cerca de 4,5 millones de hectáreas comprendidas por los humedales catastrados en Chile, lo que se suma a 185.000 hectáreas adicionales bajo protección solo en los últimos años en el marco del Plan Nacional de Protección de Humedales, un programa respaldado, ahora bajo parámetros, de una nueva ley de la República. Y finalmente se logró un acuerdo en la comisión mixta que estaba analizando las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre la legislación del DICOM de la educación. Tras lograr un acuerdo en esta instancia legislativa sobre este proyecto, se despachó finalmente a las salas del Senado y la Cámara esta iniciativa sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación, al igual como ocurre actualmente con las deudas por servicios básicos. La instancia sometió a votación indicaciones a través de las cuales se logró resolver las diferencias que se habían generado por parte de los senadores y diputados. Se pudo establecer que la norma aplicara solo para la educación formal en todos los niveles, que la deuda no se extinguirá, solo se va a prohibir informarla en los boletines comerciales, esto entre otras normas. Pasemos a escuchar al presidente de esta comisión mixta, quien es también presidente de la Comisión de Educación, al senador Juan Ignacio Latorre. Básicamente repusimos lo que habíamos aprobado en su momento en el Senado, términos gruesos, que se eliminaran de los boletines comerciales, no solo el DICOM es el más conocido, pero los boletines comerciales, cualquier deuda por educación, en todos sus niveles, educación superior, educación escolar, educación formal, acotamos y lo dejamos muy claro, que sea la educación formal. Incluso deudas para uno mismo, es decir, un estudiante universitario o técnico profesional que pide una deuda, o un tercero, por ejemplo, un padre para un hijo, ¿no? También, pero todo lo que tuviera que ver con educación. Nosotros entendemos que la educación es un derecho social y ahora falta que se ratifique en sala, en el Senado y en la Cámara de Diputados para que se despache como ley. Otro proyecto que también fue despachado a la sala por la Comisión de Educación tiene relación con la iniciativa que despenaliza todo tipo de deudas en la educación en nuestro país. ¿De qué se trata esta iniciativa legal? Modifica algunas normas con el objetivo de despenalizar las deudas por la educación adquirida. Por ejemplo, en el crédito CAE, Fondo Solidario u otro, para brindar una mayor protección a los estudiantes aplicando la norma a este tipo de contratos e incorporar a la protección de la ley de consumidor. El proyecto ahora deberá ser visto en la sala del Senado para continuar con su trámite legislativo. También revisamos reacciones en torno al avance de este proyecto de ley. Nosotros entendemos que muchos estudiantes que tienen deudas por educación ni siquiera son considerados como consumidores, ¿no? Y muchos de los derechos o las normas que protegen a los consumidores ni siquiera son aplicadas y ahí a veces hay abusos de las instituciones
financiera o las mismas instituciones de educación superior. Por otro, hay una serie de cláusulas en el fondo de las deudas de educación que nosotros buscamos regular para proteger a los estudiantes en una relación muy asimétrica, de poder asimétrico con las instituciones financieras. El proyecto que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil también avanza en su trámite legislativo. Fue despachado a la sala esta iniciativa que ha pasado por varias comisiones. También pasó por la Comisión de Educación esta iniciativa que modifica la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes. Este proyecto está en primer trámite constitucional, fue analizado por los integrantes de esta comisión en áreas de su competencia, con énfasis en la alta tasa de deserción escolar de jóvenes infractores de ley que no siguen estudiando. Por su urgencia de discusión inmediata se espera su pronta votación en la sala, probablemente ya la próxima semana, para que pase un segundo trámite a la Cámara de Diputados. También pasemos a escuchar declaraciones. Este es uno de los proyectos que termina con el Sename. Nosotros tenemos dos proyectos, este que es el de reinserción y el otro el del servicio de protección que estamos viendo en la Comisión de Infancia, y espero que ambos en enero los podamos despachar del Senado, cosa de que demos un paso relevante, muy relevante, para terminar con el Sename. Y en eso presentamos bastantes indicaciones con el foco en educación, en la reinserción socioeducativa, en salud mental también, y hubo muy buena disposición también del subsecretario de acoger bastante las indicaciones, las tramitamos completas y que en su gran mayoría fueron aprobadas, algunas fueron declaradas inadmisibles, pero la idea es que los saquemos de sala del Senado y pase al siguiente trámite en la Cámara de Diputados. Particularmente en las sesiones que tuvimos esta semana en la Comisión de Educación se pudo relevar todo lo que tiene que ver con la reinserción socioeducativa, tratándose de jóvenes infractores de ley, y especialmente lo que tiene que ver con la recuperación de su inserción en el sistema escolar. Se trata de jóvenes que normalmente han presentado abandono del sistema escolar y por lo tanto parte fundamental de su proceso de rehabilitación es que puedan retornar al sistema escolar. ¿Y qué ha pasado con la ley de aplicación denominada Ley Uber? Sigue avanzando la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones con el compromiso de una posible votación quizás ya la próxima semana o en marzo. Este proyecto sobre aplicación móvil de transporte sigue avanzando, así su discusión lo ha dicho el propio senador Francisco Chaguán, quien preside esta instancia legislativa, y es que aún están pendientes temas de fondo. Por ejemplo, el tema de las licencias profesionales, la identificación de los móviles y otros puntos de relevancia. Un hecho que la propia ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, se comprometió a reunirse posteriormente con los legisladores para avanzar en estos tópicos. También hay otros temas de relevancia como la reestructuración del sistema de subsidio de transporte público que regula las alzas, los precios del transporte. En ello está el Metro de Santiago. También realizar un panel de expertos en materias que competen al transporte, el proyecto de sanciones por el no uso del TAC, donde los senadores plantean la condonación del 80% de las multas, entre otros temas que tiene que ir avanzando esta Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Pasemos a escuchar al senador Francisco Chaguán, quien comenta todo este avance en esta instancia legislativa. Vamos a sacar durante el transcurso de este mes, no me queda la menor duda, la ley de plataformas de transporte de pasajeros. Creemos sin lugar a dudas que las reuniones que hemos sostenido en el día de hoy fueron determinantes para ponernos de acuerdo respecto a los temas más gruesos, y esperamos que estas sean votadas en la sesión siguiente. Hoy día hemos conversado con la ministra para los efectos de que cambie la estructura del subsidio al transporte público, pudiendo sacar al metro de las variables que hoy día determina el panel de expertos. Creemos sin lugar a dudas que hay que hacer esfuerzos más sustantivos para en definitiva frenar cualquier alza en el transporte público. Se va a convocar la próxima semana a una comisión justamente para poder despacharlo con la prontitud del caso, y eso nos va a permitir efectivamente que una de las demandas que tenía el movimiento No Más TAC, pero un proyecto que está presentado con mucha antelación a aquello, va a poder ser tramitado. Esto va a limitar las infracciones de tránsito por paso por una vía concesionada sin tener un dispositivo actualizado o vigente. Eso por una parte. Y segundo, nos va a permitir también poder incorporar en ese proyecto que ya estaba en segundo trámite constitucional el tema de la condonación del 80% de las multas de interés. Con esta información nos despedimos. Puede revivir esta y otras noticias que han marcado la jornada a través de senado.cl y nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Los dejo invitados a que sigan el canal del Senado.